Hola, nuevamente estamos juntas para aprender de nuestro Dios y hallar sabiduría para la vida en la tierra y para la eternidad. Hoy meditaremos en las reformas que hizo el rey Ezequías, descritas en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 30 hasta el 31, versículo 1. El rey Ezequías consideró que era importante atender en primer lugar la condición espiritual en la que toda la nación de Israel había caído en deplorable situación, pues estaba siendo testigo del juicio de Dios contra el reino del norte. Sabía que el rey de Asiria tenía sitiada a Samaria. Tenía claro que eso estaba sucediendo por la rebeldía del pueblo contra Dios y que Judá, en su propio pueblo, también había experimentado el abandono del Señor por causa de la apostasía de su padre Acaz, seguido por supuesto por el pueblo. Vio cercanamente que tanto el rey de Asiria y el rey de Israel entraron a Judá y se llevaron a mucha gente como cautivos en condiciones vergonzosas, aparte de saquear y llevarse todo lo que pudieron, tanto del templo como de las casas reales. El rey Ezequías había entendido que las cosas que acontecían en su nación estaban en relación directa con la soberanía y designio de Dios, por las escrituras que de hecho meditaba. Entendía que si andaban conforme a los estatutos del Señor, tenían el favor de Dios. Pero si se rebelaban contra su palabra, con la palabra santa del Señor, sufrirían el abandono e ira de Dios. Por esto, Ezequías vio necesario que su papel de rey debía ser ponerse a cuentas con el Señor antes que cualquier otra reforma. Debía corregirse la vida espiritual del pueblo cuanto antes. Es interesante que la reforma espiritual, o si queremos llamarla reforma religiosa, la comenzó en su propia vida. En el libro de Segunda de Crónicas 29, verso 10, nos dice la resolución que él había tomado como creyente, como hijo de Dios, como rey. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Sí, él empezó consigo mismo, primero. Luego convocó a los sacerdotes y levitas para que enderezcan sus caminos delante de Dios y se vuelvan a él y le sirvan, como vimos en la lección anterior. Después reunió a los principales del pueblo para que hagan lo mismo y seguidamente a toda la muchedumbre del pueblo para que mediten en sus caminos, se arrepientan y adoren al Señor como Él lo ha establecido, como Él quiere que lo adoren. Pero la compasión por su pueblo no se quedó en su territorio donde gobernaba, sino que se extendió hacia el norte, porque sabía que Dios también tendría pueblo en las tribus rebeldes de Israel, del reino del norte, y que ese remanente podía responder a la voz del Señor que llamaba al arrepentimiento. Nosotras, hermanas, como esposas, como mamás, como hijas, podemos sufrir por la terrible condición espiritual de personas a quienes amamos, observando que en su rebeldía contra la palabra de Dios están provocando la ira y abandono del Señor. Y si queremos ver cambios en ellas, en primer lugar, nosotras debemos ser ejemplo de sujeción a la palabra del Señor, para que luego, al hacer el llamado al arrepentimiento y volverse al Señor, para hallar el perdón y la misericordia de Dios a los nuestros. Y ese amor hacia el perdido se extenderá más allá de nuestras fronteras de la familia. Y esto para la gloria de Dios. Así fue Ezequías. Teniendo compasión por las 12 tribus de Israel, envió cartas a todo el territorio de ambos reinos, desde Beerseba hasta Dan, es decir, de sur a norte, pues era su labor pregonar el arrepentimiento de pecados y el volverse a Dios. El mensaje de salvación llegó a todo el territorio como lo ordenó Ezequías. En el capítulo 30, verso 10 de Segunda de Crónicas, dice que la tribu de Efraín y de Manasés, que eran tribus representativas de todo el reino del norte, reaccionaron con burla y con escarnio contra los mensajeros. En el verso 11 y 12 nos dice: con todo eso,
Algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová. Aquí, en estos dos versículos, hay una hermosa riqueza doctrinal. Ezequías predicó el evangelio de salvación más allá de sus fronteras. Muchos oyen, unos rechazan con burla, otros se humillan ante el Señor, tal como dice en Mateo 22, 14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. O en Juan 10, 27 también dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. También dicen estos versos que algunos hombres se humillaron, obviamente ante Dios, dejaron sus becerros de oro y vinieron a Jerusalén a adorar al Señor conforme a su palabra y no bajo sus propios criterios o formas. También dice que en Judá también estuvo la mano de Dios. ¿Qué significa esto? Que fue el Señor quien les dio el corazón para responder al mensaje de salvación. Así dice la palabra del Señor. En Ezequiel 36, verso 26 al 27, oigan atentamente lo que dice la voz de Dios. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Así que tú y yo respondimos al mensaje de Dios, porque el Señor nos cambió el corazón de piedra, sin vida que teníamos, por uno de carne que pudiese responder a su voz, y al tener vida por el Espíritu que vino a morar dentro nuestro, todo nuestro ser se humilló ante el Señor, 3 veces santo, que nos salvó de justo juicio de su ira. ¿Por qué? Porque nos amó y nos escogió por pura gracia, sin ningún mérito, para que andemos en sus estatutos, para guardar sus preceptos y los pongamos por obra y llevemos gloria a su santísimo nombre. Hermana, sé como aquellos mensajeros que llevaron las buenas nuevas de salvación, dejando que el Señor haga su obra. Algunos ciertamente se burlarán de ti, te harán escarnio, sí, y se opondrán a ti. Pero recuerda, no eres tú, es Dios que tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Él da vida a quien Él quiere. Solo tú ten compasión por el perdido y anuncia el arrepentimiento de pecados más allá de tus linderos, y el Señor obrará según su voluntad, para gloria suya. Era el mes segundo y el rey Ezequías quiso celebrar la fiesta de los panes sin levadura, y fue una reunión muy concurrida. Esta fiesta, el pueblo recordaba que debía quitar todo tropiezo y todo pecado de sus vidas. Así que se levantaron y quitaron los altares paganos que había en todo Jerusalén. Luego sacrificaron la Pascua, aunque no era el mes en el que se debía realizar conforme a la ley de Moisés, apelaron a una ley de excepción que está en Números capítulo 9, verso 9 y 11. Dice el verso 15 que los sacerdotes y levitas estaban llenos de vergüenza, pero se santificaron y cumplieron el encargo que el Señor les dio. Permítanme suponer que su vergüenza se debía a que durante mucho tiempo, para ser exacta, 215 años desde la división del reino, no habían vuelto a celebrar las fiestas como debían, porque no tomaron el valor para ser fieles a su llamado, sino hasta ahora. Con todo, era mejor realizar la celebración de la Pascua un mes después y que el pueblo se santificara a no hacerlo. Claro que sí, nunca es tarde para ponerse a cuentas con el Señor. ¿Qué sucede cuando hay perdón de pecados y caminar conforme a la palabra del Señor?
Veamos el verso 26. Dice la Escritura, hubo gran regocijo, una alegría inefable que no se puede explicar con palabras. El gozo que sentimos cuando nos hemos humillado ante el Señor y nos sentimos perdonadas por Él es inefable, no se puede explicar con palabras. Luego, los sacerdotes y levitas bendijeron al pueblo. Qué preciosas oraciones debieron elevar ante el trono de la gracia por este pueblo que se humilló ante el Señor. Y esta oración de bendición, dice el verso 27, miren estas palabras hermosas. Llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Qué hermoso. Cuando volvemos al Señor en santidad, en arreglar cuentas, en dejar nuestras propias ideas de cómo adorar al Señor y nos centramos en su palabra para darle justa gloria, justa alabanza, justa exaltación, entonces el Señor oye nuestro clamor, oye nuestras oraciones y oye la bendición que desde un corazón pastoral puede dirigirse a todo el pueblo. Llegó a la habitación de su santuario, al cielo. El Señor Todopoderoso oyó cada una de esas palabras de los sacerdotes y levitas para bendición del pueblo. Y en el primer verso del capítulo 31 nos confirma que el pueblo tomó decisiones de santificación, hechos concretos, como deben ser de todo creyente que quiere hacer la voluntad de Dios. Abandonaron todo aquello que usurpaba el lugar del Señor en sus vidas. Sí, amadas hermanas, al oír la voz del Señor, no endurezcamos nuestros corazones. Pongámonos a cuentas con el Señor y recibamos su bendición. Humillarnos ante el Señor jamás será una pérdida. Totalmente lo contrario será, de verdad, una sobreabundante ganancia, con gozo que no podemos explicar con palabras. Que el Señor nos bendiga. Nos vemos en la próxima lección.